en un pequeño pueblo rodeado de montañas verdes, donde el viento susurraba historias antiguas entre los árboles de pino, donde las noches eran silenciosas y frías, vivían dos hermanos que heredaron exactamente la misma cantidad de tierra, la tierra de su padre, don Sebastián, quien había trabajado durante 40 años construyendo lo que tenía. 40 años de madrugadas, de manos callosas, de sacrificio silencioso. Ambos hermanos recibieron parcelas idénticas de 10 hectáreas cada una. Herramientas idénticas, semillas idénticas, una misma oportunidad inicial para dos caminos completamente diferentes que sus elecciones crearían. El hermano mayor, al que todos llamaban Marco, era un hombre sereno y callado. Desde pequeño había observado a su padre trabajar con paciencia infinita. Entendía algo fundamental que la mayoría de las personas pasan toda la vida sin comprender, que el éxito no llegaba de un día para otro, que no había saltos mágicos, que pequeños pasos consistentes, sostenidos a lo largo del tiempo, creaban transformaciones imposibles. Marco llevaba esta filosofía en la sangre, como si fuera parte de su ADN. Su hermano menor, Ricardo, era un soñador constante. Tenía grandes planes, hablaba mucho sobre lo que haría, imaginaba éxito, riqueza, reconocimiento. Pero cuando llegaba el momento de actuar, cuando la hora de la verdad aparecía, siempre encontraba una razón para descansar. Mañana, siempre mañana. Siempre un mañana que nunca llegaba. El primer día después de la herencia, cuando el notario finalizó los papeles y los dos hermanos caminaban hacia sus nuevas propiedades al atardecer, Marco hizo algo que Ricardo nunca olvidaría. Se detuvo en medio del camino, cerró los ojos y simplemente respiró, lentamente, profundamente. Cuando los abrió nuevamente, Ricardo vio algo diferente en los ojos de su hermano, una determinación tranquila, una certeza que no necesitaba gritar. Marco caminó por su tierra con los pies descalzos durante una hora, sintiendo la textura del suelo entre sus dedos, identificando las irregularidades, comprendiendo las características del terreno. Sacó una libreta desgastada que su padre le había dado años atrás y comenzó a escribir un plan. No era un plan ambicioso y fantástico que prometía riquezas en 6 meses. Era un plan simple. Trabajaría 15 minutos cada día. Eso era todo, 15 minutos, consistentes, todos los días, sin excepción. ¿15 minutos? Se preguntó Ricardo. ¿Qué se puede lograr en 15 minutos? Marco simplemente sonrió y no respondió. Ricardo se quedó en su hamaca debajo del pórtico de su casa, mirando el cielo vacío, el mismo cielo que su hermano también miraba, pero de una manera completamente diferente. Pasaron 3 días. Marco había trabajado 45 minutos en total en esos 3 primeros días. Eran solo 45 minutos. Parecía insignificante, casi ridículo. Ricardo dormía la mayoría de esos días. Cuando se levantaba, lo único que hacía era criticar a su hermano. Pero algo importante sucedía en Marco, aunque nadie lo viera. No se enfocaba en el tiempo acumulado que parecía tan poco. Se enfocaba obsesivamente en el pequeño trabajo del día presente. Cada mañana, 15 minutos. Algunos días, cuando se sentía especialmente con energía, agregaba 5 minutos más. Otros días solo cumplía los 15 mínimos. Pero nunca, nunca faltaba. En la zona neutra entre las dos fincas, donde ninguno de los hermanos reclamaba la tierra como suya, donde la naturaleza dominaba sin interferencia humana, vivían las hormigas. Millones de ellas. Un imperio microscópico de trabajo incesante. No descansaban, no esperaban el momento perfecto. Cada hormiga hacía su pequeño trabajo sin queja, transportando migas de comida, construyendo túneles en la oscuridad, preparándose para el invierno que vendría inevitablemente.
Cada pequeña hormiga era como un obrero en una fábrica de los sueños, sin jamás soñar, sin jamás cuestionarse, simplemente haciendo lo que debía hacer. Una mañana soleada, cuando el rocío aún cubría los pastos, Ricardo caminaba perezosamente por su finca cuando vio a Marco, observando atentamente el hormiguero entre sus tierras. Había estado allí durante casi media hora, completamente inmóvil, observando cada movimiento de los insectos. Ricardo se acercó burlonamente, sus pasos ruidosos queriendo llamar la atención de su hermano. «¿Qué haces mirando esos insectos insignificantes, hermano?», preguntó Ricardo con una sonrisa burlona que reflejaba la superioridad que sentía. «¿No ves que pierdes el tiempo? Esos son hormigas tontas que trabajan sin pensar, sin sentir, sin aprovechar la vida. Nosotros somos humanos, tenemos cerebro, tenemos la capacidad de disfrutar, de descansar, de vivir. ¿Por qué habríamos de esclavizarnos como esos insectos miserables?». Marco siguió observando al hormiguero en completo silencio durante un largo momento. Sus ojos seguían el patrón de movimiento de las hormigas. Después de lo que pareció una eternidad, habló con voz suave pero extraordinariamente firme. «Hermano, las hormigas no tienen la inteligencia que nosotros tenemos. No pueden pensar en el futuro como nosotros. No pueden imaginar la muerte, no pueden comprender el concepto de postergar. Pero hay algo que saben que nosotros constantemente olvidamos. Saben que pequeñas acciones repetidas crean cambios enormes. Comprenden en su ser más profundo una verdad matemática que la mayoría de los humanos rechaza. Que 1% cada día significa 37 veces mejor en un año. No es magia. No es suerte, es ciencia pura». Ricardo se burló. «Eso es filosofía de viejo, Marco. Eso son palabras. La vida es para vivirla ahora, no para trabajar como esclavo preparándose para un futuro que tal vez nunca llegue. ¿Qué si morimos mañana? Habré pasado mi vida trabajando para nada». Marco asintió lentamente, aceptando el argumento del mismo modo que un sabio acepta la ignorancia. No era con frustración, era con compasión. Y luego recitó un proverbio que su abuelo le había enseñado años atrás, cuando era apenas un niño. «Ve a la hormiga, oh perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Aunque no tenga capitán ni gobernador ni quien la mande, prepara en verano su comida y recoge en tiempo de cosecha su alimento». Ricardo rodó los ojos con una expresión de profundo hastío. Más palabrerías antiguas, más filosofía de un tiempo que ya no existe. «Volveré cuando tengas un plan real, hermano». Y se fue, dejando a Marco solo con sus pensamientos y las hormigas que continuaban su trabajo sin importarles la conversación de los humanos. Los primeros 30 días pasaron lentamente, como si el tiempo mismo quisiera demostrar la futilidad del esfuerzo. Marco había trabajado 7 horas en total, distribuidas en pequeños bloques de 15 minutos cada día. 7 horas. Parecía casi nada. Un trabajo de una sola jornada podría haber logrado más, pero algo notable comenzó a ocurrir en la finca de Marco que desmentía la apariencia de insignificancia. La tierra, aunque no había sido trabajada de manera exhaustiva, comenzaba a mostrar signos reveladores de cuidado. Las malezas fueron removidas gradualmente de una pequeña sección. Las primeras semillas fueron plantadas con precisión en un pequeño rectángulo. Una pequeña cerca de madera fue construida, un poste a la vez, durante múltiples sesiones de 15 minutos. El orden comenzaba a emanar del caos. 60 días después de la herencia, la diferencia era visible incluso para el ojo sin entrenamiento. La finca de Marco mostraba una verde y ordenada organización. La finca de Ricardo estaba llena de maleza salvaje que crecía sin control. Las herramientas estaban oxidándose en la esquina. El techo de su casa mostraba los primeros signos de deterioro. Las vigas de madera comenzaban a pudrirse. 100 días después, Marco había trabajado aproximadamente 25 horas en total.
Era difícil creerlo. 25 horas, menos de un día de trabajo continuo. Pero los resultados gritaban la verdad en una voz imposible de ignorar. Marco había cosechado sus primeras verduras, tomates rojos brillantes como joyas de riqueza rural, lechugas verdes tan frescas que parecían creadas ese mismo día, calabazas robustas que prometían nutrición. Había construido un pequeño almacén de madera, había cavado un pozo más profundo para mejor acceso al agua. Ricardo miraba desde su hamaca, que se había convertido en su trono de pereza, a veces burlándose, otras veces con una sensación extraña en el pecho que no sabía identificar, una sensación que podría haber sido el comienzo de la vergüenza si hubiera permitido que emergiera. A veces Ricardo intentaba trabajar. Se levantaba de la hamaca con buenas intenciones grabadas en su mente. Pero después de 10 minutos de esfuerzo, después de solo 10 minutos, su cuerpo se rendía. Sus músculos protestaban. Su mente buscaba excusas. Decía que mañana haría más. Mañana siempre se postergaba al día siguiente. Pasaron 150 días. Marco ya no trabajaba solo 15 minutos. Había aumentado gradualmente a 30 minutos diarios. Algunos días, 45. Su cuerpo se había acostumbrado, su mente esperaba ansia las sesiones de trabajo. Ahora había cosechado sus primeras cosechas abundantes, había ganado dinero vendiendo el exceso en el pueblo. Con ese dinero, había mejorado sus herramientas. Con mejores herramientas, podía hacer más en menos tiempo. Era un ciclo virtuoso que Ricardo no podía comprender. Ricardo observaba con frustración creciente. Su finca era un desastre de proporciones épicas. Las deudas se acumulaban. Había pedido dinero prestado a 3 vecinos diferentes. Mientras Marco se acercaba cada día más al éxito, Ricardo se hundía cada día más en la dificultad. Una tarde cálida, cuando el sol estaba exactamente en el punto donde calienta sin quemar, Ricardo decidió confrontar el hormiguero que tanto fascinaba a su hermano. Se acercó furioso con los puños cerrados, como si fuera a atacar a los insectos microscópicos. Ustedes, seres tan tontos, trabajando sin parar, no saben lo que es descansar, disfrutar, vivir realmente. Mi hermano observa sus patrones ridículos como si fueran sabiduría. Ustedes son esclavos de su instinto. Yo soy libre para hacer lo que quiero. Una hormiga grande se detuvo frente a Ricardo, bloqueando su camino, mirándolo con ojos que no podían ver, pero que parecían penetrantes. En ese momento de silencio profundo, una voz interior, casi como si fuera la voz de la propia naturaleza, la voz del universo mismo, resonó en la mente de Ricardo. Este humano, tan diferente de nosotras, tiene algo que no tenemos. Tiene razón, tiene inteligencia, tiene capacidad de elegir, tiene más poder en una sola mano que nosotras en toda nuestra colonia. Pero mira lo que hace con eso. Elige desperdiciar, elige ignorar la verdad que su propio hermano intenta enseñarle. Elige el descanso sobre la construcción. Nosotras, sin siquiera poder pensar en términos conscientes, entendemos algo fundamental que él rechaza completamente, que cada pequeña acción importa, que el 1% de mejora hoy significa 37 veces mejor en un año. Nosotras no tenemos su inteligencia, pero tenemos consistencia absoluta. Nosotras no podemos soñar grandes sueños como él, pero construimos grandes obras con pequeñas acciones. Él nos observa y se burla, pero si pudiera ver lo que veremos al final del año, entendería. Nosotras, insignificantes hormigas, habremos construido un imperio. Y él seguirá diciendo mañana, mañana que nunca llegará. Ricardo sintió un escalofrío intenso recorrer su columna vertebral. Se apartó del hormiguero con prisa, pero las palabras permanecieron grabadas en su mente como si alguien hubiera utilizado hierro incandescente para escribirlas en su alma. 200 días después de la herencia inicial, llegó el otoño.
Las últimas cosechas de Marco fueron abundantes. Había trabajado aproximadamente 100 horas en total durante 200 días. Parecía poco tiempo para un trabajo tan importante, pero los resultados eran evidentes para cualquiera que tuviera ojos. Marco no era rico en el sentido tradicional, pero era seguro. Tenía comida almacenada en su pequeño almacén. Tenía dinero guardado cuidadosamente. Tenía herramientas mejoradas. Tenía paz mental. Tenía lo que la mayoría de los humanos pasan toda la vida buscando y nunca encuentran. Ricardo, por el contrario, estaba en una situación desesperada. Había trabajado tal vez 25 horas en esos 200 días. Había gastado la mayoría de su herencia inicial en comida que no podía producir. Sus herramientas estaban oxidadas. Su casa necesitaba reparaciones urgentes. Las grietas en las paredes dejaban entrar el viento. El techo tenía agujeros donde caería el agua cuando llegara la lluvia. Y el invierno se acercaba. Se acercaba como una sombra que gradualmente cubre toda la luz del día. Cuando los primeros vientos fríos comenzaron a soplar, cuando las primeras heladas cubrieron los campos, matando la vegetación final, cuando las aves migratorias comenzaron su vuelo sincronizado hacia el sur, cuando la naturaleza dio la señal de que los tiempos de abundancia habían terminado, la verdad se hizo imposible de negar. Marco tenía leña almacenada cuidadosamente en un pequeño cobertizo. Tenía alimentos suficientes en su almacén. Tenía mantas y preparación. Ricardo tenía frío, tenía hambre, tenía desesperación. Una noche, cuando la temperatura cayó bajo cero y Ricardo temblaba dentro de su casa deteriorada, cuando el frío era tan intenso que podía escucharse el crujir de las estructuras de madera contrayéndose, escuchó los sonidos de las hormigas. Era absurdo, lo sabía. Las hormigas estarían en sus túneles profundos, en sus cámaras subterráneas preparadas específicamente para este momento. Pero en su mente, en la profundidad de su subconsciente, podía escucharlas, trabajando, preparadas, seguras. Y él, el ser con inteligencia superior, el hombre que podía pensar y razonar, estaba afuera en el frío extremo, sin preparación, sin seguridad, sin futuro visible. Al día siguiente, cuando el frío fue ligeramente menos intenso, cuando Ricardo finalmente pudo mover sus extremidades sin dolor excesivo, se levantó. Sus manos temblaban, no solo de frío, sino de algo más profundo. Vergüenza, tal vez, o humildad, o finalmente comprensión. Caminó descalzo al hormiguero. Se arrodilló en la nieve que cubría el suelo y pidió perdón. No en voz alta, porque habría parecido una locura total, pero en su corazón, en la profundidad de su ser, pidió perdón a aquellas hormigas a las que había menospreciado. Pidió perdón a la naturaleza que le había mostrado constantemente la verdad. Y pidió perdón a su hermano. Con los pies descalzos en la nieve, Ricardo caminó hacia la casa de Marco. Las heridas del orgullo dolían más que el frío extremo. Cuando Marco abrió la puerta, vio a su hermano temblando. «Hermano», dijo Ricardo con voz quebrada, «no aguanto más, no puedo, he fallado, he rechazado la verdad que todos a mi alrededor intentaban enseñarme. He despreciado lo obvio, he elegido la pereza sobre la construcción. Ayúdame, por favor». Marco no dijo nada al principio, simplemente tomó el brazo de su hermano y lo llevó adentro del calor de su casa. Lo envolvió en una manta que olía a cedro. Le dio sopa caliente que aún humaba en un cuenco de cerámica. Y lo acogió sin recriminación, sin «te lo dije», sin ningún tipo de juicio sobre él. Solo aceptación. Durante aquellas noches de invierno más riguroso, mientras la tormenta rugía afuera, con una intensidad que hacía que las casas parecieran pequeñas contra la furia de la naturaleza, Marco enseñó a Ricardo no con palabras largas, sino con ejemplo constante. Cada mañana, Marco se levantaba, trabajaba sus pequeños 15 minutos en las cosas que podía hacer dentro de la casa protegida del frío.
Reparaba, construía, organizaba, y Ricardo, observando silenciosamente, comenzó a entender. No era la cantidad de trabajo, era la consistencia, era la disciplina del 1%. Pasaron los días del invierno más riguroso, y lentamente Ricardo comenzó a cambiar, no en un día, no en una semana, pero gradualmente empezó a ayudar a Marco, primero por pura necesidad, por supervivencia, pero después por algo más profundo, por autodescubrimiento, por orgullo renovado en la construcción en lugar del orgullo destructor en la negligencia. Cuando llegó la primavera, cuando la primera flor asomó tímidamente entre la nieve derretida, cuando los pájaros regresaron del sur cantando sus canciones de esperanza, Ricardo se paró en su propia finca junto a Marco. «Hermano», dijo Ricardo, mirando la tierra que había abandonado completamente, «necesito empezar de nuevo, pero ahora entiendo que no necesito reconstruirlo todo en un día, solo un 1% al día, un pequeño paso, consistente». Marco sonrió con la sonrisa de quien ha esperado pacientemente a que alguien comprenda una verdad fundamental. Eso es, hermano, eso es exactamente. Ricardo trabajó ese primer día de primavera, solo 15 minutos. Removió maleza de una pequeña sección de su finca, apenas nada visible. Pero para Ricardo fue todo. Al día siguiente 15 minutos más, y otro pequeño trabajo, y otro. No era dramático, no era emocionante, pero era consistente. Pasaron 30 días. Ricardo había trabajado aproximadamente 8 horas. Su tierra comenzaba a despertar. Pasaron 60 días. Ricardo había trabajado aproximadamente 16 horas. Su finca comenzaba a mostrar señales de vida renovada. Pasaron 90 días. Ricardo había trabajado aproximadamente 24 horas. Y su tierra, aunque todavía lejos de la de Marco, mostraba promesa. Era viva, era creciente, era diferente de donde había comenzado porque algo fundamental había cambiado dentro de Ricardo. Años después, cuando ambos hermanos eran mayores y miraban hacia atrás sobre sus vidas, ambos reconocieron que el punto de quiebre no fue la inteligencia. Ambos eran inteligentes, no fue la suerte. La suerte había sido la misma para ambos. La tierra igual, las semillas iguales, el tiempo igual, el clima igual. El punto de quiebre fue la elección, cada día, cada mañana. La elección de hacer un pequeño paso consistente o la elección de esperar el momento perfecto que nunca llega en la realidad. Y así, los dos hermanos aprendieron lo que las hormigas sabían desde siempre, lo que la naturaleza ha intentado enseñar a los humanos durante milenios con infinita paciencia, que el éxito no es un salto gigantesco que ocurre en un instante. El éxito es una escalera, un escalón al día, un 1% al día, 37 veces mejor en un año. No por magia, no por milagro, por la matemática simple e irrompible de la consistencia. Hey, estás disfrutando de esta historia, ¿verdad? Entonces en los comentarios escribe la frase «El 1% es poder». Así sé que estás conectado con el mensaje. Y mira, te cuento algo curioso. El 93% de quienes ven nuestros videos aún no están suscritos. Si eres uno de ellos, anímate a suscribirte ahora mismo. Es totalmente gratis y así seguirás recibiendo más historias que inspiran y transforman vidas. Te prometo que no te vas a arrepentir, porque en esta vida, amigo, el fracaso no es no tener nada. El fracaso es tener todo y no hacer nada. No es caer una sola vez, es decidir no levantarse nunca más. El verdadero poder está en la consistencia. El verdadero poder está en entender que un 1% hoy te hace 37 veces mejor en un año. No es una exageración, es matemática pura. Las hormigas lo saben, los árboles lo saben, los ríos lo saben. Pequeñas gotas de agua cayendo consistentemente
pueden erosionar la montaña más dura del mundo. No en un día, no en un mes, pero con paciencia, con consistencia, pueden cambiar el paisaje de manera tan profunda que las generaciones futuras no reconocerán el terreno. ¿Y tú? ¿Tú también tienes la capacidad de ser como Ricardo? ¿De aprender, de cambiar, de comenzar tu 1% hoy? Cuéntame en los comentarios qué pequeño paso vas a dar hoy para ser 1% mejor. No algo grande, solo algo pequeño, consistente. Me alegra mucho que hayas llegado al final de este video. No olvides suscribirte para más historias que transforman vidas. Y recuerda que hay más relatos inspiradores en tu pantalla esperándote como una promesa de esperanza. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo.